¿Alguna vez el silencio de una casa se ha sentido como un grito? Para Arturo Vargas, el silencio era ahora el único habitante ruidoso de su hogar en La Solana, un pueblo de llanuras ocres y cielos infinitos en el corazón de Castilla-La Mancha. Hacía 6 meses que Elena, su Elena de 50 años, se había marchado para siempre, llevándose consigo los colores, los aromas y la música cacallada de la costumbre. La casa, antes un nido de orden y calor, ahora olía a polvo y a olvido. El otoño entraba por las rendijas de las persianas, tiñendo de melancolía los muebles que ella había elegido con tanto esmero. Arturo se levantaba tarde, cuando el sol ya había perdido su fuerza matutina. El café recalentado de la víspera le sabía amargo en la boca. Se sentaba frente al televisor, pero los programas pasaban sin dejar huella en su mente. A veces un fogonazo de memoria lo asaltaba. Elena en la cocina, el delantal floreado, el tintineo de las tazas, su risa suave como el trino de un jilguero. El contraste con el presente era una cuchillada sorda en el pecho. Su figura, antes erguida y firme, ahora se encorvaba bajo un peso invisible. Las cejas pobladas, aún oscuras, contrastaban con el cabello cano y ralo, y sus ojos azules, los mismos que habían enamorado a Elena medio siglo atrás, vagaban perdidos por la estancia, buscando algo que ya no estaba. Los fines de semana Javier, su único hijo, rompía la monotonía. Llegaba desde Ciudad Real con su coche, su aire de hombre ocupado y un tupper con comida que su mujer Marta preparaba con esmero. «Papá, tienes que salir, que te dé el aire», le decía con esa mezcla de preocupación y leve impaciencia de quien no sabe cómo manejar el dolor ajeno. Arturo respondía con monosílabos, con un encogimiento de hombros. ¿Salir? ¿Para qué? El mundo exterior había perdido su atractivo. Javier hablaba del trabajo, de los niños, de cosas que a Arturo le sonaban lejanas, como ecos de otra vida. Se sentía una carga, un viejo trasto en un rincón. Cuando su hijo se marchaba, el silencio regresaba, más denso, más opresor. Una mañana de noviembre, el frío se coló hasta los huesos. La vieja caldera de gasoil, compañera de tantos inviernos, había decidido rendirse. Un gorgoteo lastimero fue su último estertor. Arturo, envuelto en una manta, la miró con desolación. Intentó hojear el manual, un folleto amarillento con esquemas incomprensibles. Tocó una válvula aquí, un botón allá. El resultado fue un nuevo ruido, más preocupante, y un pequeño charco de agua oscura en el suelo de la cocina. La frustración le subió por la garganta, un nudo amargo. Él, que había sido carpintero, que había construido muebles con sus propias manos, ahora se sentía un inútil incapaz de enfrentarse a una simple avería. El frío arreciaba. Tiritando, con la dignidad herida, tuvo que llamar a Javier. «Ya voy yo, papá, no te preocupes», dijo la voz de su hijo al otro lado, teñida de una resignación que a Arturo le dolió más que el propio frío. Al día siguiente, un técnico joven, con más prisas que pericia, dictaminó la muerte de la caldera y la necesidad de una nueva. La factura fue un golpe seco. Arturo se sintió menguar, encogerse. Elena siempre se había encargado de esas cosas, de llamar al fontanero, al electricista. Ella era el motor invisible de la casa. Sin ella, Arturo se sentía como un barco a la deriva, sin timón y sin brújula. La sombra de Elena, la ausencia de su presencia organizadora, se agigantaba con cada pequeño desastre cotidiano. Aquella caldera rota no era solo una avería, era un símbolo de su propia incapacidad para seguir adelante solo. Javier, movido más por la desesperación que por una fe genuina en el resultado, lo había casi arrastrado al centro social del pueblo. «Al menos verás gente, papá. No puedes quedarte encerrado todo el día», había argumentado, y Arturo, por evitar otra discusión, por quitarse de encima esa mirada de perro apaleado que le dirigía su hijo, había cedido. El centro social olía a café rancio y a tabaco frío, a pesar de la prohibición. Un murmullo constante de conversaciones y el chasquido de las fichas de dominó llenaban el ambiente. Arturo se sentó en la mesa más apartada, junto a una ventana que daba a la Plaza Mayor, con sus soportales sombríos y la torre de la iglesia recortándose contra el cielo grisáceo del invierno manchego. Se sentía como un espectador en una obra ajena, un intruso en un mundo que ya no le pertenecía. Los otros jubilados, agrupados en corrillos, lo miraban de reojo con esa curiosidad disimulada tan propia de los pueblos. Fue allí, en ese rincón de autoimpuesto exilio, donde Isabel Ramírez lo encontró. Era una mujer de unos 70 años, enérgica, con el pelo corto y canoso revuelto con gracia y unos ojos vivarachos que parecían no perder detalle.
Viuda desde hacía unos años, era una habitual del centro, no tanto por los juegos de mesa como por la charla y el contacto humano. Se acercó a su mesa con una taza de café humeante en la mano y una sonrisa que no pedía permiso. ¿Está ocupado este sitio o espera a alguien más guapo?, preguntó con un desparpajo que desarmó a Arturo. Él apenas balbuceó una negativa. Ella se sentó, dejando su bolso sobre la silla contigua. Las primeras conversaciones fueron forzadas, al menos por parte de Arturo. Isabel hablaba del tiempo, de las noticias del pueblo, del precio de las patatas en el mercado. No le preguntaba por Elena, no hurgaba en la herida. Simplemente estaba allí, llenando el silencio con palabras sencillas, con una naturalidad que no resultaba invasiva. Le contó, como al pasar, alguna anécdota de su difunto marido, Antonio, el panadero, siempre con una mezcla de cariño y un humor socarrón que le arrancó a Arturo una media sonrisa, la primera en mucho tiempo. Este Antonio era un desastre para encontrar las cosas, decía, pero hacía unas magdalenas que resucitaban a un muerto. Poco a poco, los encuentros se hicieron menos casuales. Se veían en el mercado, donde Isabel regateaba con los feriantes con una habilidad pasmosa. Coincidían en la panadería, el olor a pan recién hecho evocando recuerdos agridulces en Arturo. Isabel siempre tenía una palabra amable, una pregunta sobre cómo estaba, un comentario sobre el último sermón del cura. Arturo comenzó a esperar esos pequeños encuentros, aunque se resistiera a admitirlo. La presencia de Isabel era como un rayo de sol tímido en un día nublado. Mientras tanto, la vida en casa seguía siendo un desafío. Un día, la vieja mecedora de Elena, aquella donde pasaba horas leyendo sus novelas de amor y misterio, cedió con un crujido lastimero. Una de las patas se había partido. Arturo la contempló con una punzada de dolor. Su primer impulso fue arrastrarla al corral para quemarla con las ramas secas de la poda. Pero algo lo detuvo. Recordó el garaje al fondo del patio, donde acumulaba polvo su antiguo banco de carpintero y sus herramientas. Hacía años, desde que se jubiló y Elena aún vivía, que no entraba allí para trabajar. El garaje olía a madera vieja, a metal oxidado y a tiempo detenido. Las telarañas colgaban como sudarios fantasmales. Con un esfuerzo abrió los ventanucos, dejando que entrara una luz polvorienta. Allí estaban sus herramientas. Los formones con el mango de boj suavizado por el uso, los serruchos de distintos tamaños, la garlopa que había sido de su padre. Las tocó con una mezcla de extrañeza y familiaridad. Era como reencontrarse con una parte olvidada de sí mismo. Decidió arreglar la mecedora. Al principio, sus manos, desacostumbradas, se movían con torpeza. La madera se resistía, la cola no pegaba bien. Pero poco a poco el instinto del artesano regresó. El tacto de la madera, el olor del serrín, el ritmo de la herramienta, una concentración profunda lo absorbió, silenciando por momentos el ruido constante de la pena. Cuando la pata quedó firme, cuando la mecedora volvió a balancearse suavemente, sintió una oleada de algo parecido a la satisfacción. Era una pequeña victoria, la primera en mucho tiempo. Animado, se atrevió con otros pequeños proyectos. Un estante para colocar los libros de Elena, que yacían apilados en una caja. Una cajita de madera de nogal para guardar sus dedales, sus hilos de colores, esas pequeñas cosas que habían formado parte de su universo femenino. Cada objeto era un homenaje silencioso, una forma de mantenerla presente de una manera activa, no solo como una ausencia dolorosa. El trabajo físico lo cansaba de una forma saludable. Por las noches el sueño llegaba más fácil, menos poblado de sombras. Isabel, con su olfato para las novedades, no tardó en enterarse de la renacida afición de Arturo. Un día se asomó al garaje con la excusa de pedirle un poco de cola para un marco despegado. «¿Así que te has vuelto a poner el mandil de carpintero, Arturo?», le dijo, observando con curiosidad las herramientas y los trozos de madera. Arturo, al principio un poco cohibido, terminó mostrándole el estante recién terminado. Isabel lo elogió con sinceridad. «Tienes buenas manos, siempre las has tenido. Antonio siempre decía que eras el mejor carpintero del contorno». A partir de entonces sus visitas al garaje se hicieron más frecuentes. A veces le llevaba un termo con café o unos rosquillos de la panadería. Se sentaba en un taburete improvisado y charlaban mientras él trabajaba, el sonido de la lija o el martillo como fondo musical. Hablaban de sus cónyuges, de la soledad, de los pequeños placeres que aún ofrecía la vida, como el sabor de un buen tomate del huerto o el color de los geranios en flor.
Arturo empezó a cuidar más la casa, a ventilarla, a quitar el polvo acumulado. Incluso se atrevió con la cocina. Recordaba vagamente algunas recetas sencillas de Elena, una tortilla de patatas, un guiso de lentejas. Los primeros intentos fueron desastrosos. La tortilla se pegó, las lentejas quedaron duras. Pero no se rindió. Compró un libro de cocina para principiantes. Poco a poco fue cogiéndole el truco. Una noche cenó una sopa de ajo que le salió casi como la de Elena. Se sirvió en el plato hondo de loza que ella tanto apreciaba. Fue una pequeña victoria cotidiana que le supo a gloria. Javier fue el primero en notar los cambios. En sus visitas de fin de semana encontraba la casa más ordenada, a su padre con mejor aspecto, afeitado, con ropa limpia. El olor a serrín que flotaba en el aire del patio le llamó la atención. «¿Has estado haciendo algo en el garaje, papá?», preguntó un sábado, con una mezcla de alivio y curiosidad. Arturo, al principio reacio a compartir esa parte nueva de su vida, terminó enseñándole el estante, la caja, la mecedora reparada. Javier lo miró con un respeto nuevo. «Vaya, papá, no sabía que aún te acordaba estas cosas». Las conversaciones telefónicas durante la semana también se volvieron menos tensas. Javier ya no solo llamaba para controlar, sino para preguntar por sus proyectos de carpintería. Un día, Arturo le pidió ayuda para mover una tabla de roble especialmente pesada. Trabajaron juntos en el garaje durante un rato, en un silencio cómplice, casi como en los viejos tiempos, cuando Javier era un crío y lo ayudaba a recoger las virutas. Fue un momento de camaradería torpe pero genuina, un pequeño puente tendido sobre el abismo de la incomunicación. Fue entonces, en medio de esa lenta reconstrucción de su rutina y de sí mismo, cuando surgió la idea del banco. Un banco de madera para el jardín, para colocarlo bajo el viejo almendro. Elena adoraba ese rincón. En primavera, cuando el árbol se cubría de flores blancas y rosadas, solía sentarse allí a leer, con una taza de tila y un libro entre las manos. La imagen acudió a la mente de Arturo con una claridad meridiana. Sería su gran proyecto, su obra maestra particular. Se dedicó a ello con una pasión que no sentía desde hacía años. Buscó diseños en viejas revistas de carpintería. Eligió la madera con esmero, roble macizo por su nobleza y su durabilidad. Quería que fuera un banco fuerte, que resistiera el paso del tiempo, como el recuerdo de Elena. El proyecto se convirtió en su foco principal, una forma de canalizar su amor, su duelo, su necesidad de crear algo hermoso y perdurable. Hubo momentos de dificultad, claro. Un corte mal dado que echó a perder una pieza de madera cuidadosamente seleccionada. La frustración de ver que las juntas no encajaban a la perfección. Dudas que lo asaltaban en la soledad del taller. ¿Para qué tanto esfuerzo? Ella ya no está para verlo. Pero entonces, la imagen de Elena sonriendo bajo el almendro en flor acudía a su rescate, dándole fuerzas para seguir. La sombra de Elena, antes paralizante, comenzaba a transformarse en una inspiración silenciosa. El invierno se despedía con heladas tardías que cubrían de escarcha los campos de la Solana. Arturo sentía el frío en los huesos, pero el trabajo en el garaje lo mantenía activo. El banco estaba casi terminado. Cada pieza había sido cortada, lijada y ensamblada con una dedicación casi reverencial. Era un banco sencillo, de líneas clásicas, pero robusto y elegante en su simplicidad. La madera de roble, pulida hasta adquirir un brillo satinado, invitaba a ser acariciada. Arturo pasaba horas dándole los últimos retoques, ajustando un ensamble, suavizando un borde. Había una atmósfera de paz en el pequeño taller, una quietud laboriosa que contrastaba con el desasosiego de los meses anteriores. El olor a madera recién trabajada impregnaba el aire, un aroma limpio y ancestral. Un sábado por la mañana, mientras Arturo aplicaba la última capa de barniz protector, Javier llegó de visita. Entró en el garaje sin hacer ruido, observando a su padre absorto en su tarea. Hacía tiempo que no lo veía tan concentrado, tan sereno. El banco ocupaba el centro del espacio, imponente y humilde a la vez. Javier lo rodeó lentamente, admirando la calidad del trabajo. Las uniones eran perfectas, la superficie lisa como la seda. «Es precioso, papá», dijo finalmente, su voz sonando un poco ronca. Arturo levantó la vista, sus ojos azules brillando con una luz nueva. Dejó la brocha sobre un bote y se limpió las manos en un trapo. Una leve sonrisa asomó a sus labios. «¿Te gusta?», preguntó con un orgullo disimulado. «Es para el jardín, ¿verdad? Para el almendro». Javier no necesitaba más explicaciones. Había visto a su madre sentada allí innumerables veces.
Arturo asintió, tragando saliva. Miró el banco, luego a su hijo. Las palabras le costaban como siempre, pero la emoción era palpable. Quería que Elena tuviera un sitio bonito donde sentarse, ya sabes. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, cuando el almendro florezca, como si viniera de visita. La confesión fue sencilla, directa, despojada de cualquier artificio, pero cargada de un amor que trascendía la muerte. Javier sintió un nudo en la garganta. Comprendió la profundidad del gesto de su padre, la belleza de ese homenaje construido con madera y recuerdos. No hubo reproches. No hubo comentarios sobre la lógica o la sinrazón. Solo una comprensión callada y profunda. Se acercó a Arturo y le puso una mano en el hombro. «Es una idea maravillosa, papá», dijo conmovido. «¿Te ayudo a llevarlo fuera?» El banco era pesado. Entre los dos, con esfuerzo y cuidado, lo sacaron del garaje y lo transportaron a través del patio hasta el fondo del jardín. El almendro aún estaba desnudo, sus ramas retorcidas apuntando al cielo invernal, pero ya se adivinaban las yemas hinchadas que prometían la inminente explosión de vida. Colocaron el banco bajo sus ramas, orientado hacia el sol de la mañana. Se quedaron un momento en silencio, contemplando su obra. El banco parecía haber estado siempre allí, integrado perfectamente en el paisaje. Arturo pasó la mano por el respaldo liso. Javier lo miraba, y por primera vez en mucho tiempo vio en los ojos de su padre no solo la tristeza de la pérdida, sino también la luz de un propósito reencontrado, una chispa de la vieja fortaleza. Arturo se giró hacia su hijo. Hubo un instante de vacilación, y luego, en un gesto torpe pero inmensamente significativo, lo abrazó. Un abrazo breve, de hombre a hombre, pero que sellaba una nueva etapa en su relación, una reconciliación silenciosa con la vida y con el recuerdo. Arturo sintió una oleada de paz, una extraña ligereza, como si al terminar el banco y colocarlo en su sitio hubiera soltado una carga pesada. Había honrado a Elena de la mejor manera que sabía, y al hacerlo había encontrado un nuevo camino para sí mismo. La sombra de Elena ya no era una presencia opresiva, sino un faro suave que iluminaba su presente. La primavera llegó a la Solana con una explosión de vida que parecía querer borrar los grises del invierno. El almendro del jardín de Arturo se cubrió de una nube de flores blancas y rosadas, un espectáculo efímero y delicado que Elena siempre había esperado con ilusión. Ahora, bajo sus ramas fragantes, descansaba el banco de roble. Arturo madrugaba. El sol de la mañana, todavía tibio, lo encontraba a menudo sentado allí, con una taza de café humeante entre las manos. No sonreía abiertamente, pero una serenidad nueva se había instalado en su rostro. Contemplaba las flores, el ir y venir de los gorriones, el lento despertar del pueblo. El aire olía a tierra húmeda y a azahar. La casa, detrás de él, también había cambiado. Las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando que la luz y el aire fresco barrieran los últimos vestigios de abandono. El polvo había desaparecido y un discreto aroma a cera de muebles flotaba en el ambiente. Una mañana, mientras Arturo disfrutaba de su café en el banco, escuchó el familiar crujido de la cancela del jardín. Era Isabel, que se acercaba por el sendero empedrado con una sonrisa y un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Buenos días, Arturo. ¿Me guardas un sitio o está reservado para las musas?», bromeó, sus ojos chispeantes. «Siempre hay sitio para una buena amiga», respondió Arturo, devolviéndole la sonrisa. Isabel se sentó a su lado, dejando el paquete sobre el banco. «Te he traído unos bizcochos de la tía Gregoria. Dice que son su especialidad para levantar el ánimo». Desenvolvió el paquete, revelando unos bizcochos dorados y esponjosos. Conversaron animadamente, como solían hacer. Hablaron de las plantas del jardín de Arturo, que empezaba a mostrar signos de recuperación gracias a sus cuidados. Comentaron las últimas noticias del pueblo, la próxima boda de la hija del alcalde, la feria de ganado que se acercaba. La amistad con Isabel se había convertido en un pilar para Arturo. Ella no intentaba llenar el vacío dejado por Elena, nadie podría hacerlo, pero ofrecía una compañía cálida, una escucha atenta y una perspectiva sensata sobre la vida. Compartían recuerdos de sus respectivos cónyuges sin tristeza, con la naturalidad de quien ha aprendido a integrar el pasado en el presente. Mientras charlaban, sonó el teléfono móvil de Arturo. Era Javier. «Papá, ¿qué tal todo por ahí?». La voz de su hijo sonaba más relajada, más cercana que nunca. Le contó una anécdota divertida de su nieto pequeño, Lucas,
que había intentado ayudar a su madre en la cocina con resultados catastróficos, pero adorables. Arturo rió con ganas. Hacía tiempo que una conversación con Javier no era tan fácil, tan llena de afecto cotidiano. Planearon una comida familiar para el domingo siguiente. Podríamos hacer una paella en el patio, si hace bueno, sugirió Javier. Bueno, podría intentarlo, respondió Arturo, con una falsa modestia. Aunque mi paella todavía necesita mejorar mucho para competir con la de tu madre. Ambos rieron. La mención de Elena ya no era un tabú doloroso, sino un recuerdo compartido que los unía. Más tarde, después de que Isabel se marchara y de colgar con Javier, Arturo regresó a su taller. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando las virutas de madera esparcidas por el suelo. El taller estaba ordenado, cada herramienta en su sitio. Sobre el banco de trabajo había comenzado un nuevo proyecto, un pequeño caballo de madera, con sus formas redondeadas y su crin por desbastar. Quizás sería para Lucas. Tomó un formón y se puso a trabajar. El sonido de la madera cediendo bajo el acero era rítmico, casi una melodía. Mientras sus manos daban forma al juguete, Arturo tarareaba una vieja canción, una de esas que Elena solía cantar mientras cosía. No se dio cuenta de que lo hacía. La sombra de Elena seguía allí, en el recuerdo de su voz, en el amor que había inspirado el banco del jardín, en la receta de la paella que intentaría mejorar. Pero ya no era una sombra que aprisionaba. Se había transformado en una presencia amable, en una luz interior que lo guiaba. Arturo Vargas, el carpintero jubilado de La Solana, había perdido a su esposa, pero en el proceso de duelo y reconstrucción había encontrado algo más. Se había reencontrado a sí mismo. Había aprendido que la vida, incluso después de la pérdida más profunda, podía seguir ofreciendo pequeños momentos de belleza, de conexión y de propósito. El taller olía a madera, a esfuerzo y, sobre todo, a una esperanza tranquila y laboriosa. Había encontrado su lugar, un nuevo equilibrio en el mundo, con el recuerdo de Elena tejido en la urdimbre de sus días, no como un ancla, sino como una vela que lo impulsaba suavemente hacia adelante. El silencio de la casa ya no era un grito. Ahora, a veces, se parecía mucho a la paz. Los domingos en casa de Arturo habían recuperado una calidez que parecía perdida para siempre. Javier, Marta y los niños, Lucía y Lucas, llegaban a media mañana, llenando la casa con el bullicio alegre de la familia. El olor a paella, o al menos al intento de paella de Arturo, se mezclaba con el aroma de las flores del jardín que Isabel solía traerle. Aquella primera paella post-Elena había sido un experimento memorable, con el arroz un poco pasado y el socarrat más bien ausente, pero nadie había dicho nada más que elogios. Con el tiempo y los consejos discretos de Marta había ido mejorando. Ese domingo en particular, mientras los niños correteaban por el patio persiguiendo una pelota, y Javier intentaba, sin mucho éxito, encender las brasas para unos chorizos, Arturo observaba la escena desde el umbral de la cocina. Una sensación de gratitud lo invadió. No era la felicidad arrebatadora de antaño la que compartía con Elena, sino una alegría más serena, más consciente de la fragilidad de los momentos. Marta se acercó a él con una bandeja de aceitunas y queso manchego. ¿Necesitas ayuda con algo, Arturo?, preguntó con su sonrisa amable. Todo controlado, hija, o casi todo, rió él. Este arroz es más terco que una mula vieja. Marta le guiñó un ojo. El secreto está en el caldo, ya te lo he dicho, y en no removerlo demasiado. Arturo apreciaba estos pequeños gestos, esta inclusión natural en la vida de su hijo. Ya no se sentía una carga, sino una parte, albeit diferente de la familia. Los niños lo adoraban. Lucía, con sus 8 años y su curiosidad insaciable, pasaba largos ratos en el taller observándolo trabajar. Él le había hecho una pequeña caja de madera para sus tesoros y ahora estaba tallando unas figuritas de animales para ella. Lucas, más pequeño, se contentaba con corretear entre las virutas y pedirle a su abuelo Turo que le hiciera brum, brum con un trozo de madera. Isabel también se había convertido en una presencia habitual en esas comidas dominicales. Al principio, Arturo había dudado en invitarla, temiendo el qué dirán, del pueblo o la posible incomodidad de Javier y Marta. Pero fue Javier quien un día sugirió: ¿por qué no le dices a Isabel que se venga a comer? Seguro que le apetece, y así no estás solo entre semana para el café. La naturalidad de su hijo lo había desarmado. Isabel, con su alegría contagiosa y su conversación amena, encajó perfectamente.
Contaba historias del pueblo, bromeaba con los niños y a menudo traía algún postre casero que competía en popularidad con los intentos culinarios de Arturo. Un día, mientras tomaban café en el porche después de la comida, Isabel lo miró con picardía. «Oye, Arturo, el otro día me dijo la Paca, la del Ultramarinos, que te vio comprando lija muy fina. ¿Qué nueva maravilla estás tramando en ese taller tuyo?» Arturo sonrió. «Cosas, Isabel, cosas. Un encargo». «¿Un encargo?» Javier levantó la cabeza de su móvil. «¿Estás aceptando trabajos, papá?» «Bueno, no exactamente. Don Anselmo, el sacristán, me pidió si podía restaurarle un pequeño atril de la ermita de San Isidro. Está muy deteriorado, y como saben que antes me dedicaba a esto». Se encogió de hombros, como quitándole importancia, pero la tenía. Aquel pequeño encargo, no remunerado por supuesto, le había devuelto una sensación de utilidad que iba más allá de sus proyectos personales. Era un reconocimiento a su habilidad, una forma de contribuir a la comunidad. Después del atril vino la reparación de una vieja cómoda para la viuda de Paco el herrero, y luego unos juguetes de madera para la rifa de las fiestas patronales. El taller de Arturo ya no era solo un refugio personal, sino un pequeño centro de actividad que irradiaba hacia el exterior. No todo era fácil, por supuesto. Había días grises, especialmente en los aniversarios o en fechas señaladas, en que la ausencia de Elena pesaba como una losa. La sombra de Elena no había desaparecido por completo. A veces un olor, una canción en la radio, una palabra casual eran suficientes para abrir de nuevo la herida. En esos momentos, Arturo se refugiaba en su taller y el trabajo con la madera, la concentración en la tarea, se convertían en su bálsamo. O salía a pasear por los caminos que rodeaban el pueblo, a menudo encontrándose con Isabel, que parecía tener un sexto sentido para adivinar sus momentos bajos y ofrecía una compañía silenciosa o una conversación intrascendente que lo ayudaba a anclarlo de nuevo en el presente. Una tarde de finales de verano, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los campos segados, Arturo y Javier estaban sentados en el banco bajo el almendro. Hacía tiempo que no necesitaban una excusa para estar juntos en silencio. «Sabes, papá», dijo Javier de repente, rompiendo la quietud, «mamá estaría orgullosa de ti». Arturo lo miró, sorprendido. Rara vez hablaban de Elena de forma tan directa. «Ella siempre decía que tenías manos de oro, pero que eras un poco vago para usarlas en casa», continuó Javier con una media sonrisa. «Y mira ahora, no paras, estás bien. Quiero decir, sé que la echas de menos, todos la echamos de menos, pero estás viviendo, y eso es lo que ella hubiera querido». Arturo sintió que se le empañaban los ojos. Asintió lentamente. «Sí, hijo, creo que sí». Miró el banco, la madera suave bajo sus manos. «A veces siento que está aquí, sentada a mi lado, disfrutando del frescor». Javier le pasó un brazo por los hombros. «Yo también lo siento a veces, papá». En esos momentos, Arturo comprendía que el duelo no era un camino con un final definido, sino un paisaje que se transitaba, que cambiaba con el tiempo. La tristeza aguda se había transformado en una melancolía serena, el dolor punzante en un recuerdo agridulce que formaba parte de quién era él ahora. Había aprendido que se podía vivir con la ausencia e incluso encontrar nuevas formas de alegría y propósito, sin traicionar la memoria del ser amado. La vida en la Solana seguía su curso, con sus pequeñas alegrías y sus inevitables tristezas. Arturo Vargas ya no era solo el viudo de Elena, el hombre solitario que se había encerrado en su dolor. Era Arturo el carpintero, el abuelo que hacía juguetes de madera, el amigo de Isabel, el padre con el que se podía contar y conversar. Había reconstruido su vida, tabla a tabla, recuerdo a recuerdo, con la misma paciencia y dedicación con la que trabajaba la madera en su taller. Y en ese proceso había descubierto que el corazón, aunque herido, tenía una asombrosa capacidad para sanar y volver a amar la vida, en todas sus imperfectas y preciosas formas. El banco bajo el almendro seguía siendo su lugar favorito, un símbolo de amor perdurable y de la belleza de los nuevos comienzos. El otoño siguiente encontró a Arturo Vargas con una nueva rutina establecida, tan sólida y bien ensamblada como los muebles que salían de su taller. Las mañanas comenzaban con un paseo por los alrededores del pueblo, a veces solo, a veces en compañía de Isabel, cuyas conversaciones eran tan estimulantes como el aire fresco de la Mancha. Luego dedicaba varias horas al taller. La voz se había corrido, y pequeños encargos de restauración o creación de piezas sencillas llegaban con sorprendente regularidad.
No lo hacía por dinero, aunque la pequeña compensación que a veces recibía le venía bien para sus materiales, sino por el placer de trabajar la madera, de sentirse útil, de ver la satisfacción en los rostros de quienes recibían sus obras. El taller se había convertido en un pequeño santuario de creatividad y paz. El olor a serrín y barniz era ahora el perfume de su hogar. Las herramientas, antes olvidadas, brillaban por el uso constante. En las paredes, junto a viejos calendarios con paisajes de caza que Elena nunca había querido quitar, colgaban ahora bocetos de sus proyectos, dibujos de Lucía y alguna foto de familia. Era un espacio que hablaba de él, de su pasado y de su presente renacido. La relación con Javier y su familia se había fortalecido de una manera que Arturo nunca hubiera imaginado posible en los primeros meses de duelo. Las visitas de fin de semana eran esperadas con ilusión por ambas partes. Marta a menudo le pedía consejos sobre alguna planta rebelde del jardín o le traía recortes de revistas con ideas para nuevos proyectos de carpintería. Javier, por su parte, había empezado a mostrar un interés genuino por el trabajo de su padre, e incluso se atrevía a manejar alguna herramienta bajo su supervisión, con una torpeza que Arturo le recordaba a sí mismo cuando era aprendiz. Los nietos eran su mayor alegría. Para Lucas había construido un fuerte de madera en un rincón del patio, y con Lucía compartía secretos de ebanistería, enseñándole a distinguir los tipos de madera por su veta y su olor. Una tarde, mientras terminaba de lijar una pequeña cuna de muñecas para el cumpleaños de Lucía, Isabel entró en el taller con una cesta. «Te traigo la merienda, artista», anunció, dejando la cesta sobre el banco de trabajo. Contenía un trozo de bizcocho de manzana y un termo con café. «Gracias, Isabel. Siempre tan atenta», dijo Arturo, limpiándose el polvo de las manos. «Es que si no, te olvidas de comer con tanto trajín», replicó ella, sirviendo el café en 2 tazas de Duralex. Se sentaron en los taburetes, disfrutando del silencio confortable que a menudo compartían. «Sabes, Arturo», comenzó Isabel después de un rato, «el otro día, en el centro social, me preguntaba a la Reme, la mujer del antiguo alcalde, si estarías dispuesto a dar unas pequeñas clases de carpintería para jubilados. Algo sencillo, para hacer pequeñas reparaciones o adornos. Dice que hay varios interesados». Arturo la miró sorprendido. «¿Clases yo? Pero si apenas sé para mí». «No seas modesto, hombre. Lo que tú haces es arte. Y tienes paciencia. Piénsalo. Sería una forma bonita de compartir lo que sabes y de sacar a más de uno de su aburrimiento». La idea rondó en la cabeza de Arturo durante varios días. Al principio le pareció descabellada. ¿El profesor? Pero luego recordó la satisfacción que sentía al enseñar a Lucía, la alegría de ver cómo